En el vídeo de hoy vais a acompañarme a conocer una de las iglesias que más me sorprendió cuando la descubrí por primera vez. Una parroquia que necesita muy poco para dejarte sin palabras. Y cuando os digo que me vais a acompañar es porque no nos vamos a quedar aquí dentro. Hoy toca conocer un proyecto de los buenos. Cuando comencé el canal hace ya un año, decidí apostar por el vídeo para enseñar arquitectura por una simple razón. Las representaciones en dos dimensiones, como plantas o secciones, son difíciles de comprender si no eres arquitecto y las fotografías o renders que se publican en revistas están trucadas en muchas ocasiones y no llegan a ser del todo fieles a la realidad. Lo bueno del vídeo es que nos enseña todo tal cual es, sin trampa ni cartón. Y podemos conocer cómo se mueven las personas dentro del proyecto, cómo incide la luz y cambia a lo largo del día. Vamos, que es lo más cercano a visitar uno mismo el edificio siempre a través de los objetivos de la cámara. La iglesia donde os voy a llevar hoy fue proyectada por Ignacio Vicens y José Antonio Ramos para un pueblo de la Sierra Madrileña. Collado Villalba es un municipio de la Comunidad de Madrid relativamente grande, con unos 63.000 habitantes. Creció muchísimo entre los años 1970 y 2010, gracias, entre otras cosas, a la mejora de las carreteras y las infraestructuras de conexión con Madrid Centro. La A6 divide el municipio en dos, separando lo que popularmente se conoce como Villalba Pueblo y Villalba Estación. En el año 2000, el ensanche desarrollado a partir de la estación de ferrocarril necesitaba una parroquia. Vicens y Ramos hicieron una primera propuesta con un gran volumen principal de granito, coronado por unos lucernarios de cobre en forma de chimeneas que iluminarían el espacio del templo. Su primera propuesta no cuajó demasiado entre la comunidad y tuvieron que guardar su idea de lucernarios para más adelante. Concretamente 6 años, porque le dieron la vuelta y los colocaron en una de las fachadas de otra iglesia que proyectaron en Rivas. ¿O pensabais que en arquitectura no se aprovechaban las ideas? La segunda propuesta que vais a conocer fue la que finalmente se construyó. De altura más reducida que su hermana y con una peculiaridad. Iba a ser realizada toda ella en un solo material, el hormigón. Es como si la iglesia hubiese brotado ella sola de la tierra con el paso de los años. La elección del material me parece muy acertada, porque estéticamente no trata de alardear frente a sus vecinos, que compiten en una amalgama de materiales. Es mucho más simple y pura. El exterior esconde lo que vamos a descubrir en el interior, como si se generase una dura cáscara que protege y resguarda lo que va a ocurrir dentro. La fachada principal se levanta para ponerse a la altura de los edificios colindantes, como diciendo no os pongáis chulos que yo también estoy aquí. Y así de paso le da una entrada monumental al templo. Para que las campanas no destaquen frente al aspecto monolítico y pesado de todo el conjunto, crea un cajeado en el hormigón y las esconde en la fachada. ¿Y veis ese prisma piramidal en uno de los alzados? Pues luego entenderéis para qué sirve. Igual que estos símbolos tallados en la roca. Los dejamos para más adelante, porque antes tenéis que conocer el interior. Sus volúmenes exteriores cerrados son precisamente para separarse del caos de la ciudad y generar un espacio íntimo entre sus paredes. Si fuera destaca el hormigón como único material, dentro gana protagonismo otro mucho más barato, la luz. La iluminación de la iglesia es otra de las claves del proyecto. Los dos volúmenes sagrados tienen diferente tamaño y la luz baña el espacio de diferente manera. En el caso de la capilla lateral es rasante y entra pegada al muro. Esta capilla de menor tamaño se utiliza para los rezos diarios y las oraciones personales. El sagrario es completamente dorado. Pese a encontrarse pegados, los dos volúmenes están pensados para que funcionen tanto independientemente como en conjunto, gracias a estos elementos móviles. El cuerpo central está proyectado para las misas y celebraciones más multitudinarias, donde se reza en comunidad. La luz entra cenitalmente gracias a su estructura. Los dos arquitectos diseñaron unas grandes vigas para sostener la cubierta y que la luz pudiese pasar entre ellas, creando un espectáculo lumínico mágico en su interior. Esta reducción al mínimo de los materiales, el hormigón en crudo o los bancos de madera, me recordó a una iglesia en Japón donde la iluminación también juega un papel importante. En esta iglesia de Ibaraki, Tadao Ando lleva al límite el ajustado presupuesto que tenían. Tanto es así que la única cruz de todo el templo está en la fachada y desde dentro solo vemos la luz que deja pasar. Uno de los espacios religiosos más bonitos en los que he estado. Y ahora volvamos a nuestra iglesia de Villalba. ¿Recordáis ese prisma lateral que sobresalía del volumen principal y no sabíamos para qué servía? Es un hueco por el que entra la luz al altar lateralmente. Fijaos lo sencillo que es el presbiterio. Se encuentra levantado del suelo y las únicas imágenes que lo acompañan son la Virgen y el resucitado. Parece que el hueco lateral es una válvula de escape del mundo terrenal al reino de los cielos. Y aquí es cuando tenemos que analizar el retablo. Normalmente las iglesias de vuestro barrio las recordaréis bastante recargadas en la zona del altar mayor.
esculturas, pinturas o elementos arquitectónicos que decoran el espacio. En este caso la pared es completamente lisa, en el mismo hormigón que envuelve el resto de la iglesia. Da la sensación de que ese retablo ha sido trasladado a la fachada con los iconos del nombre de su parroquia. La Santísima Trinidad está formada por un hueco grande representando al Padre, una cruz para el Hijo y 12 huecos más pequeños para el Espíritu Santo, cada uno abierto en una dirección para simbolizar a los 12 apóstoles, expandiendo el Evangelio. De nuevo, otro elemento que da coherencia a todo el proyecto. Abstracción frente a figuración, apoyando la idea de iglesia sencilla y pura. El hecho de que el hormigón se siga utilizando en el interior demuestra la fuerza y sinceridad de los materiales. Enseña sus defectos e imperfecciones a la hora del fraguado y no lo esconde a los ojos de los demás. Es como si estuviese orgulloso de ellos a pesar de todo. Una metáfora bíblica bastante gráfica. Además, el proyecto cuenta con unas viviendas que no podemos visitar para respetar la privacidad de los sacerdotes, pero que podemos ver en planta. El espacio religioso queda claramente diferenciado del residencial y la sacristía es un elemento intermedio. Entre ambos cuerpos existe un vacío que ilumina el sótano, donde se encuentran los locales parroquiales. Conclusiones finales. Si tenemos que destacar 3 elementos de la iglesia de los que podamos aprender alguna lección, serían los siguientes. En primer lugar, el hecho de crear una cáscara de varios volúmenes, seca y dura, que esconde el delicado interior. Consigue abstraerse de la ciudad y generar un espacio recogido al interior, tranquilo y silencioso. En segundo lugar, el empleo de sus materiales. La piedra, tanto al exterior como al interior, genera una superficie tosca y a la vez sincera, que enseña sus imperfecciones. La luz en el interior se convierte en otro material muy bien tratado y que consigue separar 2 ambientes sin elementos verticales. Es importante esa dualidad entre lo matérico y pesado frente a lo liviano y espiritual y funciona a la perfección. Y en último lugar, el hecho de conseguir juntar en una iglesia 2 programas tan diferentes, el religioso y el residencial. Las zonas, a pesar de estar prácticamente contiguas, quedan ocultas a los visitantes desde el interior. Y también desde el exterior, ya que las necesidades de iluminación de un espacio habitable no desfiguran la imagen del conjunto desde fuera. Cualquier peatón que pasee observando la iglesia no podrá encontrar las viviendas de los sacerdotes que se esconden al interior. En definitiva, un buen proyecto que ha entendido a la perfección su lugar y sobre todo su programa. Una iglesia que rebosa vida los fines de semana. Una iglesia que no necesita ser ni la más alta ni la más recargada para acercarse al Espíritu de Dios. Una iglesia que utiliza 2 materiales muy baratos para crear un ambiente tremendamente cuidado al interior. Y poco más, espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, podéis dejar un like bien grande para apoyar el canal y que siga creciendo. En el caso de que os guste la arquitectura religiosa, tengo que comentaros que próximamente aparecerá este señor por el canal, que me ha ayudado con la documentación de la parroquia, y analizaremos otra iglesia de Madrid menos conocida pero muy sorprendente. Recordad suscribiros para no perderos todo lo que viene en el canal y ya sabéis, la semana que viene más y mejor.